Bienvenidos a la hora del café teológico. Acompáñanos a reflexionar los diversos temas de la vida desde la perspectiva de la fe. La hora del café teológico, un tiempo de cálida conversación con aroma celestial. Te damos la bienvenida para un nuevo programa, junto con los hermanos Cristian y Marco García y nuestro pastor, conferencista y escritor Esteban Vázquez Cofré. Bienvenidos a la hora del café teológico. Ok, ya estamos en el aire, como siempre, en el aire. ¿Cómo está, Pastor Esteban? Bienvenidos a la hora del café teológico. Gracias, Muy bien, gracias. Con un toque de café, como sí, siempre. Está rico el café. Pero también con un aroma celestial también. Aroma celestial. Aroma celestial, sí. ¿Cierto? Café con aroma celestial. Está bueno, ¿no? Está bien. Sí. En septiembre. Septiembre. Mes de la patria. En Chile. En Chile, sí. En Chile, sí. Mes de la patria. Mes de la Biblia también. Aquí claro, en Chile. En el mundo. ¿En el mundo? Muy bien. Septiembre, mes de la Biblia. Mes de la Biblia también. Sé que muchas librerías están en oferta de la Biblia, así que aprovechen a comprar estas fechas. Sí, sí. Adquirir la Biblia. Biblias de estudio. Ojalá una buena Biblia de estudio compren. Así es, Pastor. Es importante la Biblia de estudio. Sí. Bueno, Pastor, también queremos enviar saludos. Hay una radio en Uruguay que nos pidió que nosotros podamos saludarlos. Ya que es un enlace con nosotros. Hicieron un enlace con nosotros, sí, para que ellos también en su país puedan escucharnos en la radio La Reforma. Radio La Reforma. ¿Cierto? Sí. De Uruguay. Sí. Muchas gracias, hermanos, por compartir este enlace. Gracias. Bueno, este programa ha sido de bendición para todo el mundo. Siempre nos escriben, siempre nos saludan. De hecho, aquí saludamos al hermano Leonardo, dice, buenas tardes. El hermano Gabriel Alvarado, como siempre, ahí está, Gabriel, ahí, sí, ¿cierto? Enviando los links, compartiendo el enlace. Eso es importante, que compartan el enlace, sí, ¿cierto? Porque el tema de hoy, como siempre, va a estar muy bueno, muy bueno. Ya tenemos 14 personas conectados. Está la hermana Gloria Sandoval, también fiel auditora, sí, siempre nos está viendo. Y eso, Pastor, ¿cómo está usted, Pastor? Saliendo de un resfrío. Así lo veo, un poco resfriado. Es probable que sea estacional. Comenzamos la primavera. La primavera ya comenzó, ayer comenzó la primavera aquí en Chile. Entonces es probable que sea estacional. Sí. Saludamos al hermano de Nof, el hermano Marco. ¿Cómo está, hermano Marco? No pensé que me iba a saludar, hermano. Hola a todos, aquí estamos muy bien. Sí, siempre con un gran aporte ahí técnicamente. Esperando sus preguntas y comentarios porque los lee nuestro hermano Nof. Así es, ahí nos saludó el hermano Leonardo. Bendiciones y saludos, mis hermanos de bendición, de Concepción de Chile. Leonardo también es un fiel auditor de todos los programas. Así es, Jacob Valenzuela, de Osorno. Saludos, hermano. Saludos, hermano. Ojalá alguna vez estar en Osorno, sí, dando una conferencia, una charla. ¿Cierto? ¿Por qué sería no, extraordinario. Sí, para eso estamos. ¿Usted está dispuesto a ir a todos lados? A todas las partes que obviamente su tiempo también es reducido. Sí, está bastante acotado. Y bueno, y mi capacidad económica también no es mucho, porque yo no pastoreo una iglesia grande. La gente piensa que yo pastoreo una iglesia muy grande. Claro. Yo no pastoreo una iglesia grande, pero pastoreo una iglesia que es antigua. ¿Ya? Pero eso no quiere decir que no cuido una iglesia grande. Claro. Yo cuido una iglesia grande que está en diversas partes del mundo. De hecho, tiene 5.000 seguidores en Facebook. Eso es la iglesia virtual. Hay una iglesia virtual que siempre estoy cuidando. Cuidando, sí. Sí. Y también no tenemos un sistema económico tan tan asfixiante, digamos. O dedicado para esto. Así que yo podría ir a Osorno y a cualquier otra parte del país, siempre y cuando el costo de traslado, claro, sea cancelado por los hermanos. Eso es lo único que uno pediría. Sí. ¿No es cierto? Y ahí llevar algunos libros que después comprarán en las exposiciones. Y de hecho siempre lleva bastantes libros de diferentes temas. Claro. Son muy buenos, sí, muy buenos. Así que ojalá alguna vez poder salir para esas partes. Hermano Carlos, Carlos de Hombre Reformado, ahí nos está viendo. Ah, Carlos de Brasil. De Brasil. Carlos. Saludos, hermano Carlos. Ya el martes, ¿Martes, sí? el jueves. El jueves próximo ya nos encontramos
tratando el último tema de demonología. Ah, ya. Con hombres reformados. Con hombres reformados. Con nuestro hermano Usted decía Carlos. que en el diplomado también está Carlos. También es estudiante en el diplomado y está ahí Bien. integrado, sí. Ahí Sí, están sí. los saludando. Y en uno de estos días de la semana nos encontramos con nuestro hermano luterano. Claro, esta semana. Esta semana, tal vez el martes. Tal vez el Tal vez martes, el hermano. Bueno, yo sé que, bueno, en el canal del pastor, Reformador en 1517, ahí se encuentran diferentes programas. Está el Café Teológico, están los mitos que estamos ahora, Mitos mitos luteranos y y mitos calvinistas. Sí. Y también está, también, Los encuentros teológicos, que así comenzó la conexión con Los encuentros teológicos. Luterano Claro. 3. Sí. y se dio después los mitos, que hay bastantes mitos que hay que dejarlo bastante claro, Sí. ¿cierto? Y está los hombres reformados también ahí, videos ciertamente de lo que se trata de demonología. No sé si eso está subido o no. Parece, no sé si el hermano reformado. Se encuentran todos en Skype. Están todos en Skype. Todo en Skype. Pero no sé si el hermano Carlos habrá subido los videos por... No están subidos ni a YouTube Ya. ni a nada. Ya subirlos, son temas Son importantes, temas- ¿cierto? sí, ha faltado ahí la cosa técnica, que ha avanzado más que en Chile la cosa técnica. Ya, desde Antofagasta. Mira, Pues- saludos, Claro. saludos hermanos. Dice el hermano Carlos de Hombres Reformados, el jueves 28. El jueves 28 nos Sí, encontramos sí. con el último tema de si es posible que un cristiano tenga demonios. Ese es el tema. Son buenos esos temas, ¿eh? Sí. Son buenos esos temas. Que muchas veces la gente no lo toma en consideración porque algunos no lo creen y piensan que ya no es importante. Pero es importante. Sí. ¿Cierto, pastor? Muy bien, pues vamos con el tema. Capítulo 19. Capítulo 19, sí. Y cumplimos un año más o menos. Esta fecha fue el ¿Sí? primer capítulo, sí. Entre septiembre y serio? octubre más o menos, me acuerdo. Sí, Vamos me a acuerdo. revisar. Vamos a hacer después una revisión para acelerar el año. Ha avanzado harto el tiempo. Sí. El tiempo pasa. Y para que sepan los Nos hermanos vamos que... poniendo viejos. Exacto, hay hermanos que están recién ingresando, ¿no? Y dicen, y este encuentro teológico, o sea, este café teológico, ¿cuándo empezó? Bueno, más o menos como un año, llevamos 19 capítulos, y son cada 15 días. Cada 15. Dejarlo claro, cada 15 días el pastor Sí. está acá, viaja de la ciudad de Linares de Chile, a unos 300 kilómetros, viaja 400 más o menos, para estar acá con los hermanos en la misión y también en el programa que está. Debemos llevar con 10 nosotros. meses más o menos, porque son 2 por mes. Más o por menos, 10, más o 20. menos, sí, yo sé que 10 meses, más o menos casi esa un año. fecha. Sí, Vamos sí, cerca del año. ¿cierto? Ya pues. ¿Cuál es el título del programa de hoy? El título es Cuidado con normar la vida cristiana. Cuidado con normar la vida cristiana. Así es. El título es bueno, El título es bueno. ¿no es cierto? A mí me gustó. Sí. Pastor, ¿y por qué hay que tener cuidado con normar la vida cristiana? ¿Hay que tener un cuidado? Con normar la vida cristiana. Claro. Claro, sí. Sí. Bueno, primero, esto nace de un capítulo de este libro. Su libro. Sí, La Nueva Vida en Cristo. ¿Ya? El libro La Nueva Vida en Cristo. Que algunos lo tienen. Un Close se llama Close. Por favor. Close, algo así se llama. No recuerdo. Closet no, closet No es closet. No, Aquí está ahí está tomado bien. La Ahí Nueva sí. Vida en Cristo. en la parte trasera también hay que mostrarla. Ahí sale usted, güey. Bueno, aquí está el autor, claro. Es uno de sus libros. Es uno de, tal vez el más grande, el más voluminoso, digamos. Y el que le ha servido para muchas cosas. Sí, sí. Y aquí hay un capítulo que tiene que ver con los obstáculos para el desarrollo de la nueva vida en Cristo. Y uno de los obstáculos son la rigidez de las normas. Claro. Las normas son muy necesarias. Todo tiene que tener normas, o si no se descontrola. Una sociedad, un grupo social, una asociación, una empresa tiene que tener normas. Claro. Porque permiten el orden y regulan las relaciones. Pero también las normas pueden llegar a ser un impedimento si se vuelven asfixiantes. Sí. Las normativas, además de que sean rígidas y estrictas, como una camisa de fuerza, ya que se tornen dogmáticas, concluyentes e inapelables, extremadamente legalistas, ahí está el peligro. Legalismo. Sí. ¿Cuál era la pregunta que me habías hecho? ¿Por qué hay que tener cuidado con normar la vida cristiana? Ya hay que tener cuidado con normar la vida cristiana, porque la vida cristiana es la vida cristiana es una vida no artificial. Claro. La vida cristiana no es artificial. La vida No es cristiana estructurado. no es artificial. No es humanista. No es un código de conducta
claro, en el que tú te encuadras. No es un manual. No es un manual al que tú te ajustas. Ya. ¿Ya? La vida cristiana no es eso. Como la vida cinco, cristiana es orgánica. Claro, como 5 pasos de salir de tu problema, los 7 pasos No, de tal claro. cosa. No La vida existe. cristiana es orgánica. No es... Se puede organizar, Claro. pero es orgánica. Es vida. No es conducta. Yo puedo a ti ponerte dentro de una serie de conductas que te hagan parecer evangélico. Por ejemplo, los evangélicos, dice la gente, todos los domingos andan con terno. Claro. ¿Te fijas? La mujer evangélica se hace un moño acá atrás. Las mujeres evangélicas no se pintan las canas. La mujer evangélica anda con vestido y no con pantalones. Claro. Entonces hemos planteado a la sociedad que ser cristiano es alguien que se ajusta a ciertas normas. Claro. Establecido por alguien. No establecido por la institución. No porque la escritura lo dice. No, normalmente las normas, la propia denominación evangélica. Okay. Pero el cristianismo es haber nacido de nuevo, es una vida. Entonces, la vida no es lo mismo que las normas. Tú puedes tener una conducta sin tener la vida cristiana. Pero la vida cristiana va a generar una conducta. ¿Se comprende? Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo, cuidado con las normas, porque las normas no son la vida cristiana. Claro. La norma es la ley. La ley de Moisés normaba, pero no daba vida. Claro. La gracia da vida. Exacto. Entonces, lo que hay que mirar en un creyente es cómo la gracia ha estado actuando en ese creyente. Y no cómo él se encuadra dentro de nuestras normas. Y que lo hagan parecer empaquetada y cuadraditamente un cristiano. Por eso es peligrosa las normas. Normar la vida cristiana. Y eso se ve demasiado en las iglesias en general. Se ve demasiado esa forma de normar al cristiano. Claro, porque dice, si tú eres cristiano, tienes que. Dejar de hacer esto, dejar de hacer todo. Número 1, número 2, Claro. número 3, número 4, y a veces más mandamientos que los de Moisés. ¿No es cierto? Entonces, a veces la iglesia, los grupos religiosos Eso. son más legalistas que el propio Moisés. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. Claro. Y hace creer que si tú te ajustas a esas normas, y esto es lo otro peligroso, que en un momento ese creyente nuevo llega a pensar que si cumple con las normas, es aceptado por Dios. Claro. Y eso implica que ese creyente busca una justificación ante Dios por medio de la ley, por medio de las normas, por medio de las obras, y se sale de la gracia. Claro. De las conductas. Se va a la conducta. Claro. Y se sale de los méritos de Cristo. Claro. Sus ojos están puestos en la conducta, en las normas, en vez de estar puestos en Cristo. Porque él lee, en esa rigidez estructural, él lee que si cumples esas normas, estás bien con Dios. Y eso es legalismo puro. Claro. Y ellos creen que hay una mixtura cristiana. Hay una mixtura en el sentido de que porque sale algo en la Biblia, es porque así debo hacerlo. Por ejemplo, muchos creen que la salvación viene por cumplir los mandamientos. Claro, hagan los mandamientos, el pacto de obras que muchas veces usted lo ha mencionado, y creen que con eso están asegurados, pero cumplirlas. Jesús le dijo al hombre rico, ¿cumple los mandamientos? Claro. ¿No es cierto? Entonces el hombre rico cumple los mandamientos. Y la gente lee ahí que cumpliendo los mandamientos se puede tener vida eterna. Claro. Pero esa es una lectura sesgada. Es una lectura separada de todo el discurso teológico de la Biblia. Claro. Y si tú lees un versículo separado del discurso pleno de la teología bíblica, vas a errar en la interpretación. Claro. Por ejemplo, sed santos porque yo soy santo. Entonces yo tengo que ser santo. ¿Y cómo soy santo? Y hablo con mi pastor, ¿cómo puedo ser santo? Bueno, no fumes, no bebas, no vayas a la ramada ahora en septiembre, no bailes cuecas, Claro. No y te juegue empieza a fútbol, decir, como dicen. no juegues fútbol, no veas televisión, Claro. y empieza a darte una cantidad de normas para que tú de esa forma tengas una vida donde Dios te pueda aprobar. Claro. Entonces has abandonado la gracia para caer otra vez en la ley, En la ley. en el legalismo. Por lo tanto, la mayoría de las congregaciones son legalistas. Claro. Y Lutero dijo que dentro de cada cristiano había un papa de pie. Claro. ¿Qué quiso decir con eso Lutero?
que tenemos una tendencia a valorarnos por nuestras obras y no a gloriarnos en los méritos de Cristo. Es muy cansador esa situación, cansador porque tengo dos formas: agradar a Dios o hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer, y la otra es como cumplir la condición que la iglesia me pide que yo debo hacer. Está este grupo y esto, y es cansador, ¿no? Es cansador tratar de satisfacer a Dios. Claro. Con una naturaleza pecaminosa. Claro. Leo algo que aquí mencioné. Dice, su libro. Un hombre ya adulto contaba una horrible crisis que estaba viviendo con la iglesia de la que era miembro, iglesia entre comillas. Esta congregación era muy extrema en observar lo que ellos consideraban ser el día de reposo. Estoy refiriéndome a los adventistas del séptimo día, quienes sostienen que el día que Dios ordenó guardar inalterablemente es el sábado. Incluso el N.G. de White dice que en una visión que tuvo en el cielo, donde estaban las tablas de la ley, el cuarto mandamiento, que era el día de reposo, estaba rodeado por letras de oro. A ese grado de exaltar el día sábado. Y dicen que si tú observas el día domingo, como las iglesias evangélicas y protestantes, lo que tú tienes es la marca de la bestia. A ese extremo. A ese extremo, el legalismo. El problema es que este miembro de iglesia adventista trabajaba como cartero, y los carteros trabajan hasta el sábado mediodía. El drama entonces fue tan grave que este hombre, no pudiendo más con su culpa y su miedo de irse al infierno por no cumplir con guardar el sábado, debió abandonar su trabajo, lo que le significó un grave problema financiero. Entonces el legalismo te genera conflicto, y el legalismo, en este intento de salvarte y de justificarte y de estar en una buena relación con Dios por tus acciones, te va a llevar a un cansancio y a un agotamiento espiritual. Porque nosotros por naturaleza somos pecadores. Por lo tanto, nunca la justicia que te justifica estará en nosotros. Siempre la justicia que te justifica está en Cristo. Nunca tus méritos te justifican. Lo que te justifican son los méritos de Cristo en los que tú has confiado por medio de la fe. Así es. Entonces el legalista abandona el pacto de gracia y vuelve al pacto de obras que Cristo cumplió por nosotros. Correcto. Pastor, y de acuerdo a lo mismo, entonces, ¿qué sucede entonces con las oraciones, con el ayuno, con las vigilias, con las noches de adoración, como la hace el sistema denominacional, para así como ejercicio de crecimiento? ¿Son malos? ¿Son inútiles? ¿Para qué sirve todo eso entonces? Cuando llegamos a Cristo, tenemos el pensamiento que ahora nos corresponde llevar una vida ideal. Porque la primera información que tenemos de Dios es que Él es santo. Claro. Yo llego a Cristo y digo, tengo que satisfacer a un Dios santo. ¿Cómo lo hago? Bueno, con ayuno, con oración, claro, con vigilia. ¿Dónde radica el problema? En creer que esos ejercicios me santifican. Ya, creer que el ejercicio en sí me da crecimiento espiritual. Pero el objetivo de la oración, del ayuno, el objetivo de la vigilia, el objetivo de la lectura de la Biblia, el objetivo de ir a la iglesia, el objetivo de tener el estudio bíblico, el objetivo no es que la cosa en sí me haga mejor cristiano, sino que es el medio con el cual yo me nutro en Cristo. Claro. Me conecta a Cristo. Claro. Entonces, el medio no es Cristo. No. Es un medio. El error está en creer que el medio me hace santo y caigo en un legalismo de cumplir medios. Claro. De hecho, para ellos es como un amuleto de bendición. Para hacer estas prácticas es como un amuleto de bendición. Le agrado al Padre, mi vida va a ser mejor, va a ser de bendición, porque creen que ya están casi a la altura o a la medida perfecta de decir, ahora el Señor me acepta por estas cosas que uno hace. Estos ejercicios cristianos. Ejercicio cristiano, correcto. Entonces ahí el ejercicio ya no es un medio, sino un fin. Es un fin, claro. El fin de ponerme en una recta relación con Dios. Los fariseos decían eso. Claro. Ayuno tanta cantidad de días, diezmo de todo esto. Claro. Por lo tanto, me siento justificado. Claro. Entonces los medios lo transformaban
en su base de justificación y de seguridad de salvación. Claro. Y ahí se distorsionó el medio de gracia y se volvió un medio de legalismo y de esclavitud. Claro. Entonces podemos decir que esa vida no es una vida verdadera. ¿Por qué? Porque en cierta manera, si podemos decir que no es verdadera, entonces existe una vida verdadera, un creyente verdadero. Mi pregunta es, ¿cuál es la verdadera vida cristiana? Usted en su libro habla de algo misterioso. ¿Es misterioso en qué sentido? El Señor dijo que el espíritu es como el viento, no sabe ni de dónde viene ni a dónde va, solo oye su sonido. ¿No es cierto? Sí. Él sí. está hablando de que es misterioso. Claro. Es misterioso. La vida espiritual, la regeneración, la forma en que el espíritu te santifica, es un misterio. Claro. Y como es un misterio, entonces, la vida cristiana es un misterio porque yo soy natural. Claro. Mi vecindario en el que he vivido toda mi vida es el vecindario de Adán, del viejo hombre. Claro. Y repentinamente, ¿no es cierto?, por medio de la fe y de la conversión, que es un acto de Dios, me traslada a una dimensión, es como abrir un portal. Y por medio de la conversión yo paso a otra dimensión, la dimensión del espíritu. O sea, podemos decir misterioso y místico a la vez. Es místico, porque Totalmente. la palabra místico viene de misterio. Claro. Es un misterio, ¿ya? De hecho, eso le preguntó Nicodemo a Jesús. ¿Cómo? Claro. ¿Cómo un hombre viejo puede volver a nacer en el vientre de su madre? Claro. Es un misterio. Es un misterio, no se puede entender fácilmente. Entonces, la vida espiritual es un misterio. Claro. Entonces, el misterio de la vida espiritual... Ahora, mira, la vida espiritual no se desarrolla a la misma velocidad en todos. No. No es pareja en todos. Incluso en su libro dice que no tiene un método único, sino es multiforme. La gracia de Dios es multiforme. Claro. Ese es de un texto de la Biblia. Claro. ¿Ya? Nuestro hermano, ¿no puedes ayudarnos con la lectura, por favor? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10. De hecho, acá, claro, yo textualmente en su libro dice que habla que la vida cristiana es misterioso, que no tiene un método único, sino que es multiforme en la gracia de Dios. Claro, la vida cristiana es multiforme. ¿Qué dice el texto? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otro con la multiforme gracia de Dios. Claro. No es única. No es uniformada. No es metódico, no es cuadrado. Eso es lo otro. Las normas tienden a uniformarnos. Claro. ¿No es cierto? Todos con el pelo cortado a 1 pulgada del cuello de camisa. Claro. Listo. Te uniforma. Todos con corbata el día domingo. Claro. Te uniforma. Todas las mujeres acá y los hombres Las acá. mujeres al lado izquierdo, los hombres al lado derecho. Te uniforma. Las mujeres todas con velo. Las uniforma. ¿Te fijas? Exacto. Entonces las normas tienden a uniformarnos. Todos quedamos sometidos a una misma forma o nos da un mismo camino. Pero la esfera espiritual es multiforme, es variada, es diversa. Por ejemplo, Jesús no sanó a todos los enfermos de la misma manera. No. Claro. Y nos sanó a todos. No sanó a todos ni de la misma manera. Fue Claro. de muchas formas. Exacto. Ni tuvo un mismo discurso para llegar al corazón de los hombres. Muy bien. Y el Espíritu Santo tampoco tiene una misma estrategia ni un mismo modo para actuar en el mundo o en la iglesia. La forma del Espíritu o de Dios está supeditada a los propósitos del Señor, se ajusta a las diversas naturalezas y opera según las numerosas condiciones. ¿Qué quiero decir con que la obra del Espíritu está supeditada a los propósitos del Señor? Si Dios en la iglesia prepara evangelistas o pastores o maestros, la formación como un Miguel Ángel con el cincel del Espíritu en que da forma a cada uno de ellos es distinta. El campo de entrenamiento del pastor no es el mismo campo de entrenamiento del misionero. El misionero llega y se va, el pastor queda. El misionero lanza la red y luego dice en la iglesia local, aquí están los peces que han caído en la red. Claro. Y se va a lanzar la red a otro lado. Claro. El pastor se queda resolviendo los problemas de cada uno de esos peces que quedaron ahí adentro, de esos pescados que quedaron ahí. Entonces el discernimiento que tiene que tener el pastor no opera de la misma forma que el discernimiento que tiene que tener el misionero.
O sea, podemos decir que es un verdadero don. Son dones distintos. Claro. Y los dones distintos requieren tratamientos distintos, escuela distinta, formación distinta, experiencias distintas. Claro. No hay una multiforme. No. Entonces, la academia de Dios es multiforme. No es como un seminario bíblico, donde todos estudian la misma materia, dan los mismos exámenes y sacan el mismo título. Claro. Y después a la obra. Y después todos iguales a la obra, Claro. porque todos quedaron preparados. Pero Dios no es así. No. Dios trata con cada uno de forma diferente. Por eso indico en mi texto lo que se señala aquí, ¿ya? La forma está supeditada a los propósitos del Señor. Se ajustan las diversas naturalezas. Está el flemático, el colérico, el sanguíneo, el melancólico. ¿Te fijas? El que tiene tendencia a la depresión, el que tiene tendencia a la superficialidad de las cosas, el organizado y el desordenado. Una pediatría. Una verdadera pediatría espiritual. Tiene que haber una verdadera atención personalizada. Claro. Y como naces como un niño en Cristo, tienes que ser un experto pediatra espiritual. ¿Ya? Entonces, cuando uno duda, cuando por ejemplo en el consultorio de la ciudad se le da el mismo remedio para todos los enfermos, la dipirona, o ahora no sé qué es lo que será, lo que se dará, pero nosotros que tenemos diabetes se nos da la metformina. Pero yo veo una cantidad inmensa de metforminas distintas en el comercio. Claro. Pero en el consultorio te dan una Uno más y chico, la misma. uno más grande, otro con otra dosis, otra marca. Entonces se le aplica lo mismo para todo. Claro, No puede ser. no puede ser. Entonces el pediatra espiritual sabe que tiene que dar atención personalizada. Claro. Que lo que requiere uno no lo requiere otro. Claro. Que lo que uno escasea, en el otro sobra. Claro. A mí me pasa con los vehículos, soy fanático de los vehículos. Hay vehículos que son hechos en lugares que son de mucho frío y claro, como lo venden en otro país son más cálidos y el vehículo se echa a perder. ¿Ves? Porque está hecho para ese país. Eso. ¿Me entiendes? Lo Claro, mismo pasa con el Espíritu Santo. Claro. ¿Ya? Él te forma para determinado servicio. Mm, Porque nadie sobra en la iglesia, todos sirven. mm. Ahora, puedes servir bajo una organización donde no tienes dedos para el piano, pero la organización te pone igual en eso, Claro. o sirves de acuerdo a los dones que el Espíritu te da. Claro. Es que ahí está la diferencia, ¿no? Ellos creen que por tener un talento, una habilidad, es para ese puesto. Las habilidades son naturales. Son naturales. Claro. El Espíritu Santo lo que da a la iglesia son dones, porque la iglesia se edifica con la nutriente del Espíritu, Claro. y no con las habilidades naturales con las que funciona un mercado, una empresa. Entonces ahí están los errores que pasan con estas denominaciones que porque tienes el talento de enseñar, eres profesor, y claro, si eres profesor, tienes una oratoria pero impresionante, Ya, claro. eres memorión, Sí. este es pastor, Claro, este es un maestro, lo vamos a poner en este lugar. correcto. Claro, eso Eso sucede. está equivocado, porque está funcionando de acuerdo a una estructura. Crees que... de hecho se dice, ¿cuál es el perfil que tiene que tener el estudiante al salir de la academia o del seminario? El perfil que debe tener. Mire, ¿Te fijas? Entonces, este es el perfil. Estas son las materias que debe manejar. Ahora, es verdad que debe manejar esas materias, pero aparte, pero aparte de esas materias, tú tienes que ser instruido por el Señor en el mundo del Espíritu. claro, y primeramente un llamado de Dios. Tiene que haber una Primeramente, vocación. Una vocación. Que Dios te haya llamado. ¿Te Claro. fijas? Y eso sucede en una experiencia con Dios y en una intimidad con Dios. En una relación entre Dios y tú. Y no en una relación con una organización. Donde la organización te ubica en un puesto determinado. Claro. Porque te ve talentos naturales. Pero no talentos sobrenaturales que vienen del Espíritu. Recuerdo mucho lo que sucedió con Jesús. Fue bautizado, se fue al desierto para ser preparado en toda el área, me imagino, y después de eso, su ministerio. Tiene que haber una acción del Espíritu. Claro. Donde Él te eduque, donde Él te forme. Dice, entrenamiento. El Señor lo llevó, dice. Claro. Leo, perdón, Sí, Leo, sí, sí. Leo. En una academia de teología se usa una misma malla curricular para las clases de los alumnos. La educación es lineal en el curso, no personalizada, ni adaptada a los individuos. Y por último, el título final es igual para todos en el momento de la licenciatura.
el procedimiento es uniforme. En la universidad de Dios, los tratos para con nosotros son personalizados. Lo que es para unos no lo es para todos, porque Dios tiene un plan de acción que atiende y considera toda la diversidad que implicamos los seres humanos. De manera que si intentamos desarrollar nuestra vida cristiana bajo pautas legalistas, rígidas, siguiendo normas estructuradas, uniformes, estamos equivocados. Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es dar tratos especiales, únicos e individuales para todos nosotros. Lo que necesitas tú de parte del Señor no necesariamente es lo que necesito yo. Y lo que necesito yo no necesariamente es lo que necesitas tú. La nueva vida en Cristo tiene multiformes caminos, todos ellos adaptados a nuestra medida, si bien la meta final es la misma, que seamos transformados a la imagen misma de su Hijo Jesucristo. Pero nosotros somos diversos. Entonces Dios tiene que abordar asuntos diversos que nos hacen distintos. Entonces no es uniforme la acción de la gracia. Por eso el legalismo, una estructura rígida en la iglesia, ¿ya?, va a generar un problema. No va a haber crecimiento espiritual. Y generalmente siempre va a haber construcción de una conducta. Claro, siempre se terminan en quiebre. Por eso la iglesia se quiebra, el pastor que supuestamente estaba ayudando, cooperando a su pastor, al final como hubo un quiebre, hay un desacuerdo, se va y hace su propia iglesia en otro lado. Entonces usted está de desacuerdo con el tema del sistema discipulado, con ese sistema normático, como lo acaba de decir. Yo no estoy de acuerdo con el discipulado que uniforma. Claro. Pero ¿qué sucede? Pero sí la Biblia habla del caso de Jesús, cuando dice, Jesús dijo, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Indudablemente. Dijo que vayan y hagan discípulos. Claro. Ahora, todos debemos hacer seguidores de Cristo, pero la atención debe ser personalizada. Como lo hizo él. Como lo hizo él. Claro. ¿No es cierto? Fíjate que entre los 12, él permaneció más tiempo con 3. Claro. Con Jacobo, con Juan y con claro. Pedro. ¿Te fijas? No dio el mismo tratamiento, ni las mismas clases a todos. A algunos los preparó de otra manera. Con otros tuvo una intimidad mayor. Claro, sí. ¿Te das cuenta? Entonces, el discipulado debe atender. Lo importante no es pasar una materia. El discipulado es guiar el crecimiento de la vida de Dios en esa persona. Conducir. Personalizado. Es como el crecimiento de la parra de uva, el crecimiento del... ¿Cómo se llama? La parra de la uva, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué se hace? Se va poniendo una baranda, un palo para que vaya guiándose. Claro. Porque tiene que extenderse. El guía, se pone el guía. Se va poniendo una guía. Entonces el discipulador lo que debe hacer es guiar de acuerdo a la vocación que tiene esa persona, guiar de acuerdo a los conflictos que tiene la personalidad de él, a las trancas y traumas que posee ese creyente, que no es la misma que el que está sentado al lado de él. Claro. Entonces tiene que haber una atención personalizada. Y no se trata de pasar la materia, se trata de desarrollar la vida cristiana. Claro. Pero antes de desarrollar la vida cristiana, que nace la catequesis o el discipulador, tiene que estar seguro que esa vida está en ese creyente. También. Porque si no está la vida en ese creyente, no está la vida, lo que tú formas es una conducta, pero viene de la carne. Como cuando tú entrenas un perrito, como Paulo cuando entrenaba a los perros. Tú puedes entrenar a un inconverso a comportarse como cristiano. Correcto. Como las flores falsas que venden Lo que está haciendo es... los chinos, venden flores falsas. Claro. Pero la abeja sabe Artificial, distinguir claro. entre la artificial y la viva. La vida, claro. Entonces, ¿dónde está el problema de los discipuladores? Que están transmitiendo doctrina sobre personas artificiales que no tienen la vida. Como método único. Y como método único. Claro. Eso está pésimo, está mal hecho. Fíjate que yo menciono en este libro, ya que en mi biblioteca, que son varios miles de libros que tengo, bueno, tú sabes que Sí. son varios miles de libros, ya, yo señalo aquí, a pesar de que son varios miles de libros,
No es fácil encontrar en los estantes de las librerías cristianas buenos textos que traten sobre la nueva vida en Cristo, sobre el desarrollo, no sobre normarla. Claro. No normarla. Hay harto texto discipulado que te norma. Paso 1, paso 2. Tiene que hacer esto, otro, aquí y allá. No, yo estoy hablando de guiar la vida espiritual. ¿Ya? Es muy difícil encontrar buenos textos sobre la nueva vida en Cristo. De mis 34 años de lector asiduo, puedo decirles que he leído y conservo no más de 5 libros que me han edificado sobre la materia. Y llevo ya como 28 años siendo pastor. Y no más de 5 libros he encontrado que son buenos en la materia. El resto no tiene una utilidad para el desarrollo de la vida orgánica. ¿Me comprende? Me gusta esa diferencia entre artificial y orgánico. ¿Cómo funciona la vida? Funcionamientos extraños. Y en un momento dado puede aparecer una enfermedad o un tumor inesperado, porque el organismo es así. Pasan cosas inesperadas en lo orgánico. Entonces, la vida orgánica, como dice usted, misteriosa, ¿no? Es misteriosa. Claro. Misteriosa. ¿Ya? Si es misteriosa la vida natural, imagínate cuán misteriosa es la vida espiritual. Si no tienes control en la vida natural, por ejemplo, a mi hijo le salió, ¿cómo se llaman esas manchitas? Unas manchitas blancas. Ya. Esas como espinillitas que salen como... Son unas manchitas blancas, no recuerdo el nombre. No recuerdo el nombre del... Vitiligo. Ya. ¿Te fijas? Y va donde el médico y le dice, ¿por qué pasa esto? Y dice, no sé. Pero ¿cómo no sabe si usted es el investigador de estas cosas? El experto. Claro. Y el médico te dice, no sabemos. Lo que creemos que es que el sistema de autodefensa se descontroló. Claro. Entonces, no son capaces de controlar manchitas blancas del cuerpo humano. Menos van a ser capaces de controlar la vida espiritual. Entonces, ¿cómo vas a normar la vida espiritual? Si la vida natural te juega cosas inesperadas, la vida espiritual te tiene muchas cosas inesperadas. Es falso cuando te dicen de que ven a Cristo y todo te va a ir bien. No. Tú no sabes qué te tiene Dios lanzado a 7 meses de tu vida cristiana. Que diferentes hermanos tienen diferentes experiencias, diferentes casos. Las experiencias que Dios te va a dar a uno y a otro. El crecimiento para algunos lento, otros rápido. Lo que Dios está tratando de quemar y de matar en uno no es lo mismo que está tratando de quemar y matar en otro. Claro. Por lo tanto, no puedes normar esa vida cristiana. Claro. Es que por eso, como hay una norma, ellos piensan que con esa norma para todo, el crecimiento va a ser igual para todo. Pero no es así. No es así. De hecho, yo he visto dentro de la naturaleza que si yo planto un pino acá, el de allá, no crecen todos parejos a la misma vez. Uno crece poco, otro crece altos. Depende mucho de dónde está situado en ese caso. Aquí está tu biblioteca. Nosotros podemos irnos de aquí y tú salir de paseo un mes y tu libro van a seguir aquí mismo. Claro. Están organizados, pero no tienen vida. Claro. Pero si tú eres vivo y te dejo aquí, que te quedes aquí 3 meses sentado aquí y estás vivo, claro, tú no vas a quedarte 3 meses sentado aquí. La vida te va a obligar a moverte. Exacto. Entonces hay una diferencia entre organizar la iglesia, ya, claro, entre comillas, sí, estoy hablando de una denominación religiosa en realidad, normalizar, ponerle norma, y el cuerpo de Cristo, ya, no es una organización, es un organismo. Que su organización es bajo una vida orgánica. La vida orgánica se organiza. Ahí está. ¿Comprende? Ahí está la diferencia. Entonces tú tienes que organizar de acuerdo a tu vida espiritual
tus ejercicios espirituales. Claro. Pero de acuerdo a tu vida espiritual. Bueno, el legalismo es yo cumplo. El evangelio... Yo cumplo, yo hago. Claro, yo hago, me preocupa mi conducta, mi condición. Claro. Yo trabajo para Haz eso. esto para estar bien con Dios. Claro. Legalismo. El hacer. Haz esto y estarás bien con Dios. Correcto. Haz esto y estarás bien con Dios. Quiere decir que tú eres justificado por lo que haces. Es decir, justificación por obras, justificación por la ley. Correcto. Legalismo. Legalismo. Hasta ahí llegamos. Claro. Mal todo. Pacto de obra, pacto de gracia. Todos están en el pacto de obra, van para allá porque piensan que de ahí son justificados. Vienen, creen en Cristo y claro. Tú le preguntas al catecúmeno antes de bautizarlo, si tú mueres, ¿te vas con el Señor? Sí, yo he creído en Cristo. Claro. Ah, qué bueno, dice uno, como pastor. Pero... Así. pero claro. Yo creo en Cristo y además trato de cumplir los mandamientos. Claro. Y vengo todos los días a la iglesia, así que yo creo que sí me salvo. Y tiene mezclado gracia y ley. Claro. No tiene claridad. No tiene claridad el evangelio. No tiene claridad en el evangelio. Claro. ¿Te fijas? Y la gracia es yo hago. Cristo dice yo lo hago. Yo lo hago. Yo lo hago. Yo llevo tus pecados. Yo te justifico. Yo envío mi espíritu. Claro. Mi espíritu te hace nacer de nuevo. Mi espíritu te santifica. Yo lo hago. Solus gratia. Solamente la gracia. Exacto. No soy santo por las cosas que hago. Soy santo porque Él es santo, porque vive en mí. El santo vive en mí. Exacto, el santo. El santo vive en mí. ¿Por qué era santo el templo? Porque estaba la morada de Dios. Claro. No es que el templo sea santo. El templo no es santo. Por si así, porque no haya nada adentro. Pablo lo dice. Dice que ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Sed santos, entonces. Entonces, el templo, imaginémoslo como un lugar donde la luz está apagada. Claro. ¿Cuándo tiene luz? Cuando la luz se prende. El templo, nosotros, como templo de Dios, ¿cuándo tenemos santidad? Cuando la santidad de Dios ya se prende en nosotros. Por eso se llama fruto del Espíritu. Claro. Dios plantó en ti un árbol para que dé fruto. Claro. Y tú no quieres presentar a Dios el fruto de ese árbol y te pones tú, una mata ruñosa, seca claro. y desnutrida, a tratar de sacar un fruto similar al del Espíritu. Imposible. Imposible, no. Tu carne nunca agradará a Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Es como cuando llega un hermano y te dice, pastor, tengo una buena idea para que la iglesia crezca. ¡Apa! ¿Buena idea? Sí. ¿Viene de tu carne o del espíritu? Porque si viene de la carne, carne es. Si viene del espíritu, espíritu es. Ahora explíqueme. El Señor dijo que nos había dado su espíritu para que los verdaderos adoradores adoraran en el espíritu y en verdad. Tú puedes tener un montón de carnales haciendo una liturgia claro. que no es espiritual. Que no es espiritual. Y eso lo vemos en muchos lados, pastor. Haciendo estratégicamente, como mencionábamos, los ayunos, los conciertos, la música, el escándalo, por decirlo así, noche de sanidad, para que así haya un... Bueno, de todas las estrategias que hay, ciertamente hay una estrategia casi empresarial, como siendo cómo crecer una iglesia. Y hay métodos que son realmente carnales. Y son empresariales. Son empresariales. El crecimiento ocupa métodos empresariales. Claro, correcto. Del mercado. Así es. Y algunos les funcionan, pero a la larga siempre hay un quiebre. Crecen numéricamente. Numéricamente. Eso es lo otro que tú creces numéricamente, pero no creces en vida interior. Eso no quiere decir que es una iglesia espiritual, porque hay una cantidad grande. No. Sí. No. Los mormones tienen una ciudad completa, el estado de Utah, que es mormón. Claro. Pero eso no lo hace cristiano. Al contrario. Ni verdadero. Son falsos y van al infierno. Claro. La ciudad entera de Utah. Imagínense. Así que las cantidades no aseguran espiritualidad. Claro. Los fariseos, ya que se jactaban de la ley, Jesús los acusa de ser sepulcros blanqueados. Doctores de la ley, intérprete, exégeta. Tú puedes ser un exégeta sin el espíritu. Ser un exégeta sin comprensión espiritual.
un exégeta ciego, como lo era Saulo de Tarso cuando perseguía a la iglesia. Correcto. Se lo dijo a Nicodemo. Se lo dijo a Nicodemo. Correcto. ¿Sí? Tú siendo maestro de la ley no entiendes. ¿No entiendes esto, Le? Esto que te lo traje al nivel más básico, que tenías que nacer de nuevo. Traté de traerlo al nivel de tu mente. Claro. Y no puedes entenderlo. Aún siendo un exégeta. Un exégeta. Un exégeta no entendía las rabí. cosas mínimas que es del espíritu. Algo No mínimo. entiendes las cosas del espíritu. Claro, pues eso deja claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con creer que la cáscara externa que reglamenta hace a la iglesia una iglesia espiritual. No, no es así. No es así. La iglesia, para ser espiritual, debe tener una naturaleza nueva. Claro. La naturaleza del espíritu. Es decir, el Espíritu Santo tiene que ser plantado en ti como un árbol que dé fruto en su debido tiempo. Correcto. Es orgánico. La vida espiritual es vida, no es conducta. Y esa vida tiene una conducta. Entonces podemos decirle, hermano, a los que están viendo, aquellas, si estás viviendo incluso es cansador, enfermizo, en un lugar donde realmente te presionan para vivir una vida conductual, hay que tener mucho cuidado. Y además, si la vives de esa forma, el sistema te dice que estás bien. Correcto. Y te asciende. Y te puede poner hasta de pastor. Correcto. Sin tener vida. Sin tener vida. ¿Existe eso? ¿Preguntas? Sí, comentario. Dice Iván Marcelo Coca. Estoy yendo por buen camino. Gracias, pastor, y a los hermanos que hicieron lo posible esta charla en la hora del café. Muchas gracias, Gloria hermano. sea nuestro Dios. Y el mismo Iván Coca dice, ¿qué libro me recomendaría, pastor, para poder fortalecer mi vida espiritual y la vida de mis hermanos con respecto a este tema? Quedan dos. Va a ser marketing, pero compra ese libro, te va a ayudar. Hablando de empresarial. Sí, te están quedando dos textos. Compra ese libro, hermano, te va a ayudar. No sabemos de dónde es el hermano Iván Marcelo. Ojalá fuera de Chile para que Quedan sea dos, más- trata de tener uno de ellos, te va a ayudar. Sí. De hecho, saludo a Pastor Simón Berengo de Argentina. Dice, ese libro del pastor, refiriéndose al librito verde, es muy claro y recomendable. Se usa en Centroamérica con muy buen resultado Mire. espiritual a los nuevos en Cristo. Lo tiene. Mira, qué bien. Lo tiene. Sí, qué bueno. Simón Berengo. Gracias, Pastor Berengo, de Argentina, él. Sí, sí. Claro. Bueno, este libro usted dice que lo ha utilizado para todo. Es Para que, todo. y estoy trabajando en aumentarlo porque hay mucho que seguir viendo y profundizando. El mundo del espíritu es infinito. Claro. Es el mundo de Dios. Claro. Por eso a veces digo, ¿cómo pretendes encuadrar la infinitud de Dios en 33 capítulos de la Confesión de Fe de Westminster? Y de hecho, esa 33 misma, artículos. esa misma ¿Cómo? pregunta lo voy a decir. ¿Puede haber un legalismo confesional? Y, sin duda, lo que más hay hoy día en el mundo reformado protestante es un legalismo. Claro. Un legalismo donde tú tienes que jurar como pastor con la mano puesta en la confesión de fe que vas a enseñar esa doctrina. Claro. ¿Y qué pasa en los 33 capítulos de la Confesión de Fe de Westminster que yo enseño porque soy profesor de teología confesional? ¿Ya? Pero lo que yo estoy hablando aquí no es si acaso está errado. No está errada. Esa doctrina yo no encuentro que esté errada. Claro. Pero que abarcan el infinito mundo de Dios, no. No está No. todo el infinito de Dios ahí. No. Claro. ¿Ya? Ni siquiera todas las cosas del mundo espiritual están dentro de la Escritura. Está todo lo que necesitamos. Pero hay mucho más, cosas que ojo no vio ni oído yo. Claro. O sea, por ejemplo, nosotros de acuerdo a la Escritura nos imaginamos un ángel. Pero es lo que nos imaginamos. Pero cuando veamos los ángeles, Otra cosa. vamos a darnos cuenta que es otra cosa. Exacto. Entonces, debido a nuestra limitación, vemos como por un espejo empañado. Claro. Eso no necesariamente que usted dice, "Ay, pero usted, pastor, se contradice porque yo veo que usted compra libros, se informa". O sea, necesariamente usted lo hace porque de todos esos que están allí hay luz, una pequeña luz, y uno va añadiendo y conociendo a la Claro. misma vez. Tú traes una vela que ha dicho, por ejemplo, el hermano Tozer. Claro. Traes una vela aquí, la pones aquí. Claro. Traes una de Spurgeon, la pones aquí. Westminster, y la luz crece. Son hermanos que, con la luz que Dios les ha dado, iluminan tu vida. Exacto. Muy bien. Eso es lo que uno hace. Yo busco encontrar
orientación confiable que desarrolle mi vida espiritual en Cristo en la literatura. Claro. Y de hecho, en uno de los programas que hemos hecho anteriormente, hemos dicho, por ejemplo, el reformado cree en demonios. Porque ciertamente el reformado hay cosas que se limita, diciendo no lo creo porque no lo dice. La confesión no lo se dice. habla. Claro. Y como no se habla, yo me limito, entonces no lo creo. Las confesiones Eso tienen es lo que sucede. un contexto histórico, un contexto cultural, Claro. un contexto de conflicto teológico. Claro. ¿Ya? El otro día puse en mi Facebook una cita de Calvino, cuando Calvino dice que despertó escuchando tambores. Claro. Y habla con los hermanos y le dice, escuché tambores, le dice. Escuché tambores. Les pido que oremos, porque algo va a pasar, dice. Carismático, total. Imagínate, Calvino dice eso, lo cuenta Teodoro de Beza. Mire. ¿Ya? Entonces el hermano Calvino tenía su cosita mística dentro. Claro. ¿Ya? Y él dijo, yo escuché tambores, oremos porque algo va a pasar. Al día siguiente se desencadenó una guerra, donde sonaban los tambores. ¿Te das cuenta? Es un lado que no conocen en esa área. Los reformados... Pucha, qué pena no leer las cartas de Calvino. Claro. Yo no tengo acceso al material en español, cartas de Calvino, porque ahí te vas a dar cuenta que Calvino era un hombre que conocía la espiritualidad. No era letra seca. Claro. No era un cerebro grande. Tenía un corazón tremendo también. Correcto. Y bueno, usted no es no tan solo un pastor confesional, es un pastor espiritual porque se sumerge en el mundo espiritual también. Usted muchas veces lo ha dicho, incluso hay clases que ha hablado de los demonios, de esta área mística que para los reformadores no le calzan, pero es necesario porque la Biblia también lo dice. El credo apostólico lo dice. Claro. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Es como que yo dijera, creo en un Dios sobrenatural, que vive en un espacio sobrenatural, donde está rodeado espiritual, de seres sobrenaturales. Correcto. Por lo tanto, creo en lo sobrenatural, indudablemente. ¿Cómo no voy a creer en lo sobrenatural si Dios es sobrenatural? De hecho, el concepto de nueva vida ya pasa a ser sobrenatural. Porque como teológicamente o naturalmente entendemos que hay una nueva vida en nosotros, si hemos estado viviendo siempre. Y que Dios vive dentro de ti. Exacto. Claro, ¿cómo lo explicamos eso? ¿Dónde está? Exacto. ¿Por qué no lo siento? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera? Oye, si yo pongo dentro de mí una espina en un dedo, la siento todo el día. Y Dios vive dentro de mí y vive dentro de nosotros. Entonces, hay algo en lo que tenemos que reflexionar ahí. Indudablemente, pastor. Y desarrollar. Indudablemente creo que ahí está la tarea de muchos pastores, en cierta manera líderes, hermanos, que realmente deben preocuparse en el tema de la norma, dónde está normalizado, en la vida carnal o desde el lado espiritual. Claro. Que eso es importante. Y deben conocer ese lado espiritual para que así ellos puedan conducirse bien. Lo repito nuevamente, ese lado carnal, ese lado de ese ejercicio que uno se va cansando porque te han dicho que esa forma cumpliendo eso, esas conductas, voy a alcanzar a agradar a Dios y yo creo que Dios va a estar feliz y contento y por consecuencia voy a ser feliz porque veo a la sonrisa de Dios como muchos lo ven casi místicamente, pero ahí ¿cuánto durará? Claro. Es el tema, ¿cuánto durará? Dios está contento y satisfecho en Cristo. En Cristo. O sea, todo está en la persona de Cristo. Entonces, en Cristo tenemos nuestra justificación y en el Espíritu nuestra santificación. Correcto. Y hay que distinguir entre justificación y santificación. Sí. Entonces, los ejercicios espirituales son para nuestra santificación, no para nuestra justificación. Correcto. Y ahí se provoca el problema. Ahí. El legalismo consiste en creer que el ejercicio espiritual te pone en una correcta relación con Dios. Exacto. Ahí has caído de la gracia. Y te ha ido, de la gracia. incluso te ha ido para para usar atrás. ese término. Bueno, la Biblia, hay una parte de la Escritura que dice todo lo que es de atrás trae maldición. Todo lo antiguo trae maldición. ¿En qué sentido? En que muchas personas ponen la mirada hacia atrás, en el sentido de las obras, en el sentido de las conductas, lo que hemos hablado, de las normas, de encasillarme y pensando que de allí encasillado voy a salir yo con mi fuerza hacia una verdadera espiritualidad que no lo haga lograr. Pablo lo dice en los Gálatas, comienzan por el espíritu y terminan en la carne. Ahí está. Me dice, necesitamos un tesorero en la capilla. ¿Quién podrá hacer? Tenemos un hermano que es contador, Claro. de profesión contador. O sea, ¿eso lo hace apto? No. ¿Te das cuenta? ¿Eso lo hace apto para cuidar los dineros de la iglesia? Claro. Porque es contador Puede ser un mal contador. y puede ser un contador Ladrón. ladrón.
como Judas. Claro, ¿eh? Y que el Señor sabía que robaba y lo dejó a cargo de la bolsa. Correcto. ¿Cómo tú dejarías a cargo de la bolsa a un ladrón? Ni en broma. Jesús hizo eso. ¿Por qué Jesús actúa de esa manera si es ilógico? O sea, dentro de la estructura de las normas, norma número 1, nunca dejes a cargo de la caja de dinero a un ladrón. Y Jesús rompe la norma. Y le pasa al ladrón, toma, le dice, cuida el dinero. Y él robaba. Y más todavía sabiendo que lo iba a traicionar, aún así se lo pasa. Le da poder para expulsar demonios y sanar enfermos. Y lo deja ahí con ellos, parte de los 12. ¿Tú qué harías con un traidor que tenga en la iglesia? ¿Lo pones en un cargo importante? Lo aparto. Lo apartas, porque eso es lo que la lógica natural dice que hay que hacer. Claro. Jesús actuó al revés. Por eso cuando él dijo, cuando alguien te pida esto, dale lo otro, esta cuestión no calza. Que te obliga a llevar carga a 1 kilómetro, anda con él 2. Claro. No, esta cuestión no puede ser. Si te pegan esta mejilla, pues la otra, ¿no? Entonces está desestructurado. ¿Te acuerdas cuando contrata personas y cuenta la parábola de aquel que salió a las 8 de la mañana a contratar y le dijo, te va a pagar $10? Listo. Después a las 11 de la mañana salió a buscar otro y le dijo, te va a pagar $10. Y a las 5 de la tarde, cuando está por terminar la faena, le dice, te va a pagar $10. Y hay uno que dice, ¿está malo esto? Claro, sí. ¿Cómo opera esto? ¿Cuál es su lógica? ¿Te fijas? Claro. Entonces hay que tener cuidado con la estructura de la lógica natural en el mundo del espíritu. Pues no funciona así. Tú no vas a ponerle una camisa de acción a Dios, soberano y todopoderoso. Ni en broma. Ni en broma. Muy bien. Creo que hemos llegado, muchas gracias, pastor, hemos llegado al final del programa, del capítulo 19. Muy interesante, pastor. Yo lo muy bueno. Sí, es un buen tema. Como recomendación, como sugerencia, ahí están los hermanos, creo que quedaron impactados en el sentido, algunos quieren ya el libro, al parecer, otros están pidiendo ayuda de qué materia pueda buscar para poder relacionarme bien con el Señor. Creo que muchos lo han hecho equivocadamente. Sí. Muchos lo han hecho equivocadamente. Bueno, yo era parte de lo uno y todavía cuesta, como dice usted y como lo hablamos hoy, de esta naturaleza pecaminosa, de esta naturaleza... Y entrometida. Claro. Porque la naturaleza nuestra no solo es pecaminosa, es entrometida. Claro. Y introvertida a la vez, porque a veces, ¿por qué digo? Porque a veces nosotros creemos a un Dios todopoderoso y aún así nos medicamos. ¿Y dónde está la fe? Y caemos en un lado casi ya carnal y pensando humanamente que con esto voy a salir de mi problema o de mi enfermedad. ¿Y dónde está el otro lado espiritual? Porque a veces, como dice usted, en esta vida carnal muchas veces es, como dice usted, se mete en el sentido porque no logro diferenciar lo que debo hacer. Y por lo malo Martín Lutero tenía una figura muy importante. Hablaba de la máscara de Dios. Él dice en su catecismo mayor, dice, le pides a Dios el Padre nuestro de cada día y Dios está en el panadero y te lo da. Dios está en el campesino que siembra el trigo y te lo da. Claro. Pero tú ves al hombre y no ves a Dios dándote el pan nuestro cada día, que está tras la máscara del hombre. Entonces, ¿a quién le corresponde cuidar Chile? El orden de Chile, al carabinero. Claro. Porque Dios quiere darnos orden y paz por medio del carabinero. El carabinero es la máscara de Dios. Pero si el carabinero no entiende que esa es su función, va a desarrollar mal su trabajo, como lo hace el político y como lo hacen todos los políticos. Correcto. Dios está detrás de las personas, de las cosas y de los acontecimientos. Entonces tú no puedes normar desde tu diminuta inteligencia el modo en que Dios debiese actuar. No puedes normarlo. Por eso está el tema, cuidado. Hay que tener cuidado. Dios está detrás de Ciro, de Persia. Está detrás de Nabucodonosor. Le dice, mi siervo. Está hablando de un pagano. Imagínese. Y le dice, mi siervo. ¿Te fijas? A uno lo trata de una manera, a otro de otro. Comete un tremendo pecado, asesinato y adulterio David. Y Dios le perdona el pecado. Otro comete una falta menor y lo elimina. Claro. ¿Cómo es ese tipo de reacción de Dios? ¿Por qué hace una cosa tan drástica en algo que era menor comparado con
el perjuicio que otro hizo que era mayor. Claro. Y sin embargo, la forma en que Dios aplastó, que presionó, fue distinta. Me acuerdo del ejemplo que hoy día dio el hermano Alexis con respecto a Pablo y Ananías y Zafira. O sea, perdón, a Pedro y Ananías y Zafira. Ananías y Zafira, dentro de la emoción, dijeron, vamos a donar todo este dinero por la causa. Y Pedro también por la emoción dijo, no, Señor, yo te voy a negar. Ambos fallaron. Uno más grave que otro. Pero aún así a Pedro no lo mató. Lo dejó vivo. Y después el mismo Pedro, bajo la orden de Dios, mató a Ananías. Usó a Pedro para que muriera Ananías y Zafira. Imagínese. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿vas a ponerle tú normas porque somos reformados? ¿Vamos a encuadrar a Dios dentro de los 33 capítulos de la Confesión de Fe de Westminster? Claro. O sea, ¿el infinito cae ahí adentro? No estoy diciendo que los capítulos de la Confesión de Fe de Westminster estén equivocados. No. Estoy diciendo que estás equivocado cuando crees que el mundo de Dios está dentro de esos 33 capítulos únicamente. Allí has caído en un legalismo teológico extremo y reduccionista. Exacto. Y eso hace mal. Bueno, hemos llegado al final del programa. Ahora sí, muchas gracias a todos a los hermanos de Uruguay, ya a la radio Reforma. Sí. Muchas gracias por escucharnos. Los vemos cada 15 días. Sí. Ya, así que muchos saludos para ustedes, bendiciones y los vemos hasta la próxima, pastor. Saludos. 15 días más. 15 días Chao, más, hermanos. hermano. No, bendiciones, que estén bien. Chao, hasta luego. A todos. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarnos. Síguenos en nuestro canal de YouTube, Reformadores 1517. Comenta nuestros videos, suscríbete y comparte. Nos vemos en un nuevo programa, en la hora del café teológico.